Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante como es conocer mucho más la teoría de Jean Piaget, pero esta vez lo vamos a hacer con el tema de un cuestionario, puesto que ustedes van a tener una evaluación y la van a realizar, pues, ¿no? Con bastante tranquilidad, con calma, y van a repasar un poquito el tema de Jean Piaget, que es una teoría fundamental, básica, en lo que es educación. Entonces vamos a conocer que Jean Piaget, lo primero que uno tiene que conocer como estudiante de educación, de pedagogía, es el tema de las etapas. ¿En cuántas etapas se divide su teoría? Se divide en 4 etapas. Estas etapas empiezan o inician con la primera etapa sensorio-motora, que tenemos acá, por ejemplo, la sensorio-motora, y los años de 0 a 2 años. Es su relación que existe, ¿no? La etapa con su edad. Y luego tenemos la preoperacional, que es la de 2 a 7 años. Continuamente tenemos las operaciones concretas, que es de 7 a 12 años. Y finalmente tenemos las etapas formales de 12 hasta la adultez. Muy bien. Hay una pregunta bastante importante que uno tiene que saber determinar en este tema de Jean Piaget. Jean Piaget es considerado el padre de la teoría sociohumanista, conductista, cognitivista. ¿Qué es lo que defiende Jean Piaget? ¿Defiende la conducta del estudiante, cómo debe aprender o por qué no aprende? ¿O de repente desarrolla el pensamiento, la cognición, cómo el niño, por ejemplo, logra tener esos esquemas mentales que se convierten en conocimiento? Entonces, ya dándote esas pautas, podemos entender que Jean Piaget defiende y trabaja la teoría cognitivista, porque su teoría también lleva ese nombre de teoría de desarrollo cognitivo. Muy bien. A continuación, una pregunta bastante clara es si la etapa de la teoría de desarrollo cognitivo comprende de los 12 años hasta la adultez. ¿De qué etapa estamos hablando? De los 12 años hasta la adultez. Estamos hablando ya de una etapa donde el estudiante, donde el ser humano ya puede relacionar pensamientos hipotéticos, puede hacer un pensamiento abstracto, ¿no? Puede hacer lógica y también puede realizar, por ejemplo, un juicio crítico. Estamos hablando de la etapa formales, donde los pensamientos ya tienen madurez. Muy bien. Luego vamos a conocer una siguiente pregunta. Los seres humanos aprenden por observación e imitación. En esta etapa se repite sonido, gestos y movimientos de los cuidadores, como el balbuceo y el aprendizaje se basa en los sentidos. Cuando Jean Piaget menciona los sentidos y menciona también que el contexto, ¿no? Por ejemplo, observa y repite de una manera, pues, de repente, ¿no? Inconscientemente, sin necesidad de repente de quererlo hacer, ¿no? Repite una acción porque lo ve, o sea, él ni siquiera es consciente, pero él, si alguien está haciendo así, su manito también comienza a ser así, ¿no? Sin darse cuenta. Después así va acrecentando el pensamiento y sabe que la mano está saludando o bien de repente está haciendo un gesto, algo que le agrade. Entonces lo va a repetir. Muy bien, entonces estamos hablando de la primera etapa que vendría a ser la sensorio-motora, ¿no? Donde el niño, por ejemplo, se relaciona con los sentidos. Muy bien. Continuamente vamos a responder esta pregunta. Por ejemplo, cuando me hablan de la seriación, clasificación, descentración y conservación, son características de qué etapa. Aquí estamos hablando ya de la lógica matemática en plenitud, cuando el estudiante puede clasificar ciertos materiales o objetos que tiene, lo puede separar por color, por tamaño, por forma, también puede hacer, darse cuenta de la igualdad que hay de un contenido, etcétera. Entonces estamos hablando de la etapa de las operaciones concretas, ¿no? Muy bien. Continuamente vamos a trabajar la característica de la etapa de las operaciones formales, que según Piaget, una persona que ya tiene estas características, ya llegó a ese nivel de las etapas formales, tiene la metacognición y también tiene el razonamiento hipotético deductivo, ¿no? Ya establece un por qué ocurren las cosas o por qué no ocurren. Entonces ya hay un pensamiento bastante claro de las situaciones. Siguiente, capacidad de ordenar o seguir patrones, el orden de los objetos según su cantidad o tamaño, ¿no? Capacidad de ordenar o seguir patrones. Estamos hablando de la seriación, ¿no? Seguir, por ejemplo, grande, pequeño, ¿no? Y si fuera por colores, azul, amarillo, rojo, azul, amarillo, rojo, azul, amarillo, rojo. Muy bien. Luego también hay otra pregunta que dice, por ejemplo, ¿qué edad comprende la etapa
de las operaciones concretas, ¿no? Que es la etapa donde se desarrolla el pensamiento lógico-matemático. Estamos hablando de los 7 a los 12 años. Muy bien. Luego tenemos la habilidad del niño o niña para comprender que la materia no se afecta a pesar del cambio en el envase, ¿no? Estos trabajamos, por ejemplo, en el ejemplo de vaciar un contenido de agua en un vaso y otro también, pero en forma diferente los vasos. Un vaso más delgadito, otro vaso más gordito, y de repente cuando se echa el mismo contenido, ¿no? En el más delgadito va a aparecer mucha más agua y en el más gordito va a aparecer menos agua. Pero cuando le preguntas al estudiante, ¿cuál de los dos vasos tiene más agua? El estudiante te va a decir, no, ninguno, los dos tienen igual. Eso quiere decir que está ¿no? conservando el tema de saber, por ejemplo, diferenciar, ¿no? Está en un pensamiento lógico-matemático y esto le llamamos la conservación. Muy bien, no cambia, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto muy importante. Luego también tenemos el tema que dice, ¿cuáles son las etapas de la teoría de Jean Piaget? Como ya le hemos dicho, son 4 etapas y es básico que tú lo tienes que conocer. Sensorio motriz, la primera etapa, preoperacional, la segunda etapa, operaciones concretas, la tercera etapa y operaciones formales, la cuarta etapa. Muy bien. También vamos a conocer que Piaget habla de un tema importante en su teoría, en sus escritos, es por ejemplo que los estudiantes hacen su propio esquema, ¿no? Para la comprensión del conocimiento. Van formando esquemas de todo lo que van aprendiendo, van formando esquemas y así el cerebro va presentando también conocimientos, ¿no? Que pasan por varios procesos. Y estos procesos van a generar conocimiento de todo lo que el estudiante experimenta, explora, al final va a adquirir conocimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, la adaptación, el equilibrio, se va a dar en todo este proceso de los esquemas mentales. Muy bien, otra pregunta también dice, todo niño o niña alcanza la prioridad de reversibilidad y la descentración según Piaget en la etapa, por ejemplo, cuando el estudiante puede decir, ¿no? Por ejemplo, reversiblemente, 11 más 6, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, 17, ¿no? Y así, entonces puede hacer la suma y también hacia el revés también podría hacerlo, ¿no? Podría ser de decir, por ejemplo, 6 más 11, 17. ¿No? O al revés también lo podría hacer. Entonces ya puede hacer, o también en este caso también hacemos el tema descendente. Por ejemplo, colocamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿No? Entonces también, así como lo puede hacer normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, también lo puede hacer de una manera descendente. Ya es reversible su pensamiento. A eso lo llamaba Jean Piaget, y esto se da en la etapa de las operaciones concretas. Muy bien, tenemos también una parte importante que Jean Piaget en sus historias, en sus temas de trabajo, de tesis, investigaciones, siempre estableció el juego. ¿Qué tan importante es el juego para que el estudiante pueda desarrollar su entorno y comprender no todo lo que ocurre en su ambiente? Y este le va a generar un pensamiento. Por lo tanto, le permite comprender su entorno y desarrollar su pensamiento. Y también vale decir en este momento que María Montessori se guió mucho de Jean Piaget, ya que sabemos según la historia que María Montessori fue una de sus alumnas de Jean Piaget. Muy bien. Así tenemos otras preguntas más que dicen, por ejemplo, ¿en qué se enfoca la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo? Se enfoca en entender la mente del niño en desarrollo y aprendizaje, ¿no? Entender cómo funciona esa mente, cómo se desarrolla el conocimiento, ¿no? Y cómo este conocimiento va generando ese aprendizaje diverso que existen en todo momento. Muy bien, entonces también tenemos finalmente que los niños, por ejemplo, hay una etapa bonita que le llaman la etapa de la conquista del objeto, ¿no? ¿En cuándo se da la conquista del objeto? Se da, por ejemplo, cuando el niño ya puede tocar, ya palpa, ya sabe cómo es, ya lo conoce, ya no solamente lo tiene por representación, simbólicamente, por ejemplo, una pelota, ¿no? El niño sabe cómo es la pelota porque la profesora le habla que la pelota sirve para jugar, es redondita, la vio, qué sé yo, ¿no? En un dibujo, ahora no, ahora el niño ya sabe que la pelota, sabe que es, por ejemplo, pesada, sabe que es redonda, ya lo palpó, ya lo tocó, sabe que no es tan pesada, no es tan de repente, no es tan dura, ¿no? Y tiene su utilidad, etc. Entonces, de esta manera, Jean Piaget nos enseña que el estudiante, ¿no? Aprende y va construyendo su propio aprendizaje según las etapas que va a desarrollar. Por eso es importante conocer las 4 etapas y el día de hoy le quise hacer este video para que puedan reforzar
y puedan desarrollar un buen cuestionario, ya que estamos pues ¿no? En un tema bastante importante y que lo hemos venido trabajando. Y como ya les he mencionado, la teoría de Jean Piaget es muy extensa. Es bastante compleja, pero bastante también comprensible. Entonces podemos entenderla sin necesidad de tener mucho contenido, podemos sacar conjeturas y podemos inferir qué es lo que nos quiere decir con su teoría Jean Piaget. Muy bien, eso es todo con respecto a esta semana de trabajo. Muy buenas noches.